Ceballos. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y le agradecemos a Javier Corral Jurado, senador por el PAN, que nos acompaña esta mañana aquí en Contexto. Senador, buenos días, le saluda Juan Ceballos. Muy buenos días, Juan, un saludo a todo el público Radio Escucha. Bien, senador, para conocer su opinión sobre la corrupción a nivel nacional, en general y en particular lo que está sucediendo en Chihuahua, en particular esto que comentaba usted a el portal Sin Embargo, que Moreira palidece ante César Duarte por su enriquecimiento ilícito. Pues realmente la fortuna del gobernador de Chihuahua la hemos podido nosotros documentar ante el Ministerio Público Federal en cerca de 1,000 millones de pesos. Solo para hacerte socio de un banco, el Banco Progreso de Chihuahua, emitió un cheque de caja por 65 millones de pesos. El gobernador César Duarte Jaques ha amasado de manera inexplicable, o más bien explicable, una fortuna. La corrupción política es el cáncer que destruye la vida nacional en este momento. Y las muestras de cinismo, las formas en las que responde el gobierno, la clase política priista, hablan de una vulgar muestra de cinismo. Ya se instalaron en la desfachatez desde que el mismo presidente de la República ya no quiso o no pudo explicar la Casa Blanca. A partir de ahí se derrumbó la confianza que había suscitado el gobierno al inicio de su administración. El pacto de impunidad está más vigente que nunca. Vemos, por ejemplo, frente al caso de Moreira, las declaraciones de los priistas en el cinismo total. Bueno, pues ni más ni menos el secretario general de gobierno de Coahuila, Zamora, dice que pues no es tan grave el tema de Moreira porque la cantidad no es estratosférica. Casi dijo, pues era nada más para sus chicles, ¿no? O sea, son 200,000 euros, era el gasto del sustento del profesor. Estamos ante una época oscura, una época simuladora, en donde la corrupción política navega galopante en el país, se hacen muy pocas cosas, se dicen muy pocas cosas en términos ministeriales. Yo creo que tenemos que avanzar hacia allá. Debe dejar de ser la corrupción política un asunto meramente mediático y pasar a las denuncias penales concretas, a presentar pruebas ante el Ministerio Público, como lo hicimos nosotros en Chihuahua. Tenemos presentada una denuncia penal contra César Duarte por enriquecimiento ilícito, peculado, uso abusivo de funciones, uso indebido de facultades. El gobernador de Chihuahua está también acusado por nosotros de lavado de dinero, porque hemos podido contar con la información, con los documentos y con todo y la presión política que ha habido para que se cierre esa averiguación previa. Hemos mantenido abierto el expediente porque hemos estado engrosándolo con pruebas y con documentos muy importantes. Entonces, estamos en una batalla, los chihuahuenses, o un grupo de chihuahuenses, por cierto, un grupo plural, en Unión Ciudadana, para que estas cosas no solo se tengan que castigar en el exterior. Es una vergüenza, Juan, que a los pillos de la política mexicana solo se les castiga en Estados Unidos, se les persigue en Europa, particularmente en España, y que acá no se haga nada, que le den cerrojazo a los expedientes de manera inexplicable. Tenemos que luchar para que en nuestro país sean sancionados, que la corrupción tenga consecuencias, que el pacto de impunidad empiece a ser embatido con toda claridad. Y en este sentido, senador, ¿qué falta para destrabar el Sistema Nacional Anticorrupción y el Fiscal Anticorrupción? Que ya estamos en el 4º año de gobierno de Enrique Peña Nieto y fue una de sus principales promesas de campaña. A ver, con toda sinceridad, yo creo que ahí hay muy poco que esperar. Porque las mismas bases constitucionales no fueron al fondo de la cuestión. Yo me manifesté en contra de la manera en que se ha tratado de magnificar esta legislación. Ya nos damos cuenta frente a los casos de corrupción que nada se puede, teniendo incluso bases constitucionales nuevas.
porque no se toca a los principales agentes de la política en México. Se les mantuvo el fuero, tanto a los secretarios de Estado, a los gobernadores, como al presidente de la República, intocados. El monumento a la impunidad es el fuero al presidente de la República, la inmunidad procesal, en el que solo puede ser juzgado por traición a la patria, esa entelequia que en ningún lado se describe. Digo, pues el PRD dice que votar la reforma energética pues es traición a la patria, ¿no? Cada quien hace de la traición a la patria el significado que quiere. Yo no espero mucho de eso. Esa legislación, además, termina siendo negociada por el sistema de partidos, porque todos están entrampados con todos. Eso hay que decirlo con toda claridad. Yo difiero de algunos de los compañeros que echan las campanas al vuelo, porque yo no soy parte de esa hipocresía, que luego cuando uno quiere atorar a pillos como Moreira, se da cuenta uno, pues de que esas negociaciones valieron un cacahuate. El tema tiene que ser una sacudida nacional. El 2018 va a ser la oportunidad para conformar un gran frente opositor en el país, para unir a todas las fuerzas democráticas de México y echar a estos del poder. No va a ser con los pactos de medias tintas, legislativamente hablando, como esto va a acabar. Hay que relevarlos, hay que echarlos del poder, porque para los ladrones no hay mejor sanción que la sanción pública, y es relevarlos del ejercicio del poder, para que pueda venir un nuevo pacto, pero de legalidad, de Estado de Derecho, de cultura democrática. Y precisamente en ese sentido, el índice de democracia 2015 de The Economist calificó a la democracia mexicana como defectuosa, incluso bajó 4 lugares. En 2014 estaba en el 10 de 24 países de América Latina y bajó al 14. ¿Cómo lograr que nuestra democracia deje de ser defectuosa y que su solución debe ir de la mano también con el combate a la corrupción, ¿no, senador? La democracia necesita de demócratas. El déficit principal de nuestra democracia es de ciudadanía. Necesitamos trabajar mucho en la organización social, en la educación cívica, en el conocimiento de derechos y de obligaciones. No solamente es una tarea de la política y de los partidos. El deterioro mismo del sistema de partidos tiene que ver con un déficit de ciudadanía. Creo que es muy importante tampoco irnos con la cinta que están suponiendo los candidatos independientes. Ahora resulta que solo por ser independiente ya es mejor. Cuidado, porque ahí puede estar una trampa mayor de personajes que no se comprometen con nada o son independientes de los partidos, pero no necesariamente de intereses estrictos. Tenemos que estar muy alertas como ciudadanos a este desarrollo democrático. Necesitamos fortalecerlo con nuestra participación, salir de la comodidad, del individualismo, del cálculo político y económico, en el que ya no hacemos las cosas que deberíamos hacer, porque estamos cuidando nuestra granjita, estamos cuidando nuestro pedacito de interés. Creo que ese es el tema fundamental. La democracia mexicana se ha debilitado también porque el sistema democrático o el sistema de medios de comunicación pues no es tan democrático como lo quisiéramos. Vemos todavía en el país el duopolio galopante, con todo y que se anunciaron las reformas que iban a venir a abrir la competencia en televisión. Ahí está Azteca y Televisa imponiendo sus intereses a los partidos y a los candidatos. Pero fíjese, senador, si usted dice que hay que tener cuidado con los candidatos independientes y también la transición partidista en el gobierno, pues el cambio esperado no llegó, la partidocracia imperante, pues lejos de contribuir a la democracia, la ha obstaculizado. Entonces, ¿cuál sería la respuesta, senador? A ver, perdóneme, la pregunta fue, ¿cuál? ¿Cuál sería la respuesta si debemos cuidarnos de los candidatos independientes y la partidocracia no ha dado para consolidar la democracia? Entonces, ¿en dónde estaría la clave para consolidar esa democracia? A ver, la figura de los candidatos independientes pues, es un cauce democrático y por supuesto yo lo respeto. Yo apoyé su legislación y debo decir con toda claridad que me parece que vienen a fortalecer el sistema de partidos. Lo que es fundamental es no creer que los independientes sustituyen a los partidos. La reforma más importante de México es la reforma del sistema de partidos.
porque el problema en México es de instituciones y no podemos apostar ni a los carismas personales ni a las habilidades individuales. Necesitamos apostar al conjunto de compromisos que una institución tiene. Entonces, ¿cuál es el tema? Hay que crear una verdadera reforma de los partidos políticos en México, comprometerlos con sistemas de transparencia, de rendición de cuentas. Bien. Pues por ahora esa es mi opinión, Juan. Excelente. Javier Corral Jurado, senador por el PAN, le agradecemos su atención para esta emisión de Contextos. Muchísimas gracias, Juan. Buenos días. Hasta luego.